Buenas tardes, profesor. Yo soy Miguel Ángel Bautista Caballero y hoy les voy a presentar un video sobre el tema principal que es la interrelación de los componentes bióticos y abióticos del ecosistema. El contenido está compuesto por la introducción, objetivos generales y específicos, componentes abióticos del suelo ecológico y su composición, la estructura del suelo, medidas de protección ambiental en el agua, tratamiento y utilización de aguas residuales, uso racional del agua de riego, conservación de agua en zonas de temporal o zonas de secano, medidas de protección ambiental en el aire, captura de carbono, prevención de incendios forestales, quemas agrícolas y conclusiones y fuentes de consulta. Como introducción puse que veremos varios temas muy importantes, como son componentes bióticos del suelo ecológico y su composición, la estructura del suelo, las medidas de protección ambiental en el agua, tratamiento y utilización de aguas residuales, uso racional de agua de riego, conservación de agua en zonas de temporal o zonas de secano, medidas de protección ambiental en el aire, captura de carbono, prevención de incendios forestales, temas agrícolas. Todos estos temas veremos más adelante ya que son muy importantes en la vida y en la tierra que nos rodea. Como objetivo general puse reconocer los factores bióticos y bióticos que presenten mal estudiado. Como objetivo específico puse clasificar los seres vivos y no vivos, colocarlos por grupos iguales, reducir la presión ambiental de la agricultura y por último entender la importancia del sistema del suelo y la necesidad de su estudio como soporte para actividades. Primer tema que es componentes abióticos, son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos. Entre los más importantes podemos encontrar lo que es el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el aire y los nutrientes, básicamente que son los factores sin vida. Los factores abióticos son los principales frenos del crecimiento de las poblaciones. Estos varían según el ecosistema de cada ser vivo. Por ejemplo, el factor fundamental en el desierto, que es el agua, mientras que para los seres vivos en las zonas profundas del mar, el freno es la luz. Todos los componentes no vivos de un ecosistema, como las condiciones atmosféricas, los recursos hídricos, gaseosos, concentraciones de sustancias orgánicas e inorgánicas y los flujos de energía, se denominan por lo tanto factores abióticos. Por ejemplo, el agua, el aire, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los diferentes nutrientes. Este es uno de los ejemplos. Otro tema es el suelo ecológico y su composición, que nos dice que el suelo es especial sus ciclos ecológicos de vida. El suelo tiene elementos minerales y residuos de roca, elementos orgánicos. Asimismo, el suelo consta de partículas de agua, aire, entre otros elementos. El suelo ecológico entra en lo que es la presencia de materia orgánica, el uso de coberturas vegetales, presencia de actividades microbianas, y que nos dice que es muy importante tener en cuenta que el suelo posee elementos minerales y residuos de roca, elementos orgánicos. Parte de esto también cuenta con partículas de agua, aire, entre otros elementos. Puede decir que el suelo se considera como un sistema ecológico, el cual compone un conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que disponen del sustrato natural donde se desenvuelve la vida. Más aún se tiene conciencia de que el suelo es el ambiente donde se encuentra una serie de microorganismos y pequeños animales que constituyen el edafón. No obstante, hay que tomar en cuenta el hecho de que los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y su crecimiento, ya que deben liberar por la degradación de los restos orgánicos, resonando con esto que un buen suelo es condición para la producción agrícola. El otro tema que es la estructura del suelo, que nos dice que es la disposición de partículas primarias en el suelo, es decir, cómo están situadas y conectadas entre sí. Partículas primarias, factores determinados de la estructura del suelo, incluyen su textura y contenido de materia orgánica. Y se hace una distinción entre los suelos con una estructura de un solo grano y los suelos con una estructura agregada. Se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla, donde las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. La forma más provechosa de describir la estructura del suelo es en su función de grado de agregación, la clase de tamaño medio y el tipo de agregación forma. La medición de protección ambiental en el agua, también de utilización de aguas residuales, uso racional del agua de riego y la conservación de agua en zonas de temporal o zonas secano. Las medidas de protección ambiental en el agua, que dice que el tratamiento preliminar destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables. El otro que es el tratamiento primario, que comprende procesos de sedimentación y tamizado. El otro tratamiento secundario, que comprende procesos biológicos, geológicos y
anaerobios y fisioquímicos para reducir la mayor parte. Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de metales pesados y contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y parásitos. Otro tema que tratamiento de aguas residuales, que son conformes y utilizadas más agua para su población, aceleración y crecimiento. La agricultura debe mejorar considerablemente la eficacia y productividad del uso que hace del agua. Principal factor de saturación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, que son los tratamientos de aguas residuales, sistemas de tratamiento biológico, estanques de lodos activos, tratamiento de anaerobios y humedales artificiales. Tratamiento de aguas residuales, también conocido como proceso de depuración, es un sistema para remover contaminantes del agua eventualmente usada que se descontamina a través de medios naturales. Por eso se cree mucho tiempo en una planta de tratamiento, se acelera este proceso. El uso racional de este punto de vista económico no coincide con el uso racional de los regantes, ya que estos tienen un incentivo para usar una mayor cantidad de agua de la técnicamente recomendable. El uso racional del agua de riego, la distribución del agua en la zona temperada de zona secano, que dice que el aumento de la productividad de la agricultura de secano, que se administra globalmente alrededor de un 70% de los alimentos, tendría un impacto significativo en la producción mundial de alimentos. Sin embargo, el potencial para mejorar la productividad depende mucho de la distribución de las lluvias en áreas secas. La captación y almacenamiento de agua de lluvia puede reducir los riegos y aumentar los rendimientos de los cultivos. En el caso del agua de riego en México es irracional el desperdicio de este elemento para la sociedad, dado problema de escasez en muchas regiones agropecuarias del país. Sin embargo, el problema radica en que el agua de riego se desperdicia a causa del propio sistema regulatorio, el cual. El otro tema que es las medidas de protección ambiental en el aire, captura de carbono, prevención de incendios forestales, quemas agrícolas, que nos dice que es el ahorro de energía, apagar las luces y los aparatos eléctricos cuando no los estemos utilizando, y al igual nunca quemar la basura para no contaminar más el aire, y disminuir el uso de plástico para cuidar los océanos. La captura de carbono, que nos dice que mediante las prácticas de manejo, esta es una función de la acumulación y almacenamiento de la biomasa, de modo que cualquier actividad que tenga un efecto positivo sobre la capacidad de un área dada para secuestrar y almacenar carbono podría ser considerada potencialmente como una opción de manejo del carbono terrestre para reducir la atmósfera. Las quemas agrícolas, que son los restos vegetales que quedan después de las faenas agrícolas y forestales, como pueden ser rastrojos o bien restos de poda o de descobre. La quema controlada de terrenos agrícolas es una práctica tradicional realizada para eliminar malas hierbas, plantas muertas, enfermedades de plantas o plagas. Las prevenciones de incendios forestales, que dicen no arrojes de ríos o incendios en la carretera y menos en medio del bosque, no tirar basura o vidrios que pueden iniciar el fuego creado por el efecto con los rayos del sol, no hacer fogatas, no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca y no dejar nada inflamable después de acampar. Y como conclusión, después de clasificamos todos los seres vivos y no vivos como pueden ser los seres vivos, son las plantas, los animales y también todo sobre el suelo. Reducimos la presión ambiental que hay en la agricultura para poder mejorar los factores abióticos. Y por último, comprendimos la importancia de todo el sistema del suelo, así como sus necesidades que tiene. Y aquí, como puede ver, aquí están las fuentes de consulta.